Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de compresibilidad. Para los de mecánica de fluidos, el tema anterior, el 171, que era compresibilidad en gases, ya lo vimos. Ahora empezamos con compresibilidad en líquidos. Este tema es tanto para los alumnos de mecánica de fluidos, de ingeniería electromecánica, como los alumnos de hidráulica básica, de ingeniería civil. Los líquidos en realidad son básicamente fluidos incompresibles. ¿Qué quiere decir? Que no cambia su volumen al cambiar la presión, como dice aquí el párrafo. En la mayoría de los casos prácticos, los líquidos se consideran fluidos incompresibles, que su volumen no varía con los cambios de presión. Sin embargo, cuando los cambios de presión son muy grandes, sí se logra cambiar el volumen del líquido en una pequeña escala. Y hay ocasiones, como vamos a ver más adelante con los ingenieros, sobre todo los ingenieros electromecánicos, pues que no se puede despreciar esa pequeña escala. Cuando esto sucede, la ecuación que se aplica es la siguiente. La variación de la presión es igual a una constante, que ahorita vamos a ver de qué se trata, por la variación del volumen entre el volumen inicial. dP o delta P podría ser, es la diferencia de presión, donde PF, como aquí se explica, es la presión final y P0 la presión inicial. Igualmente, la variación del volumen, dB o delta B, es el volumen final menos el volumen inicial, ¿sí? Esto sería variación de volumen. Y E es una constante que se llama modo volumétrico de elasticidad, que depende del tipo de líquido y de la temperatura. Para el caso del agua, el módulo volumétrico de elasticidad es 2.2 gigapascales, es decir, aquí hay un error, ¿sí? Sería 2.2 por 10 a la 9 pascales. Ya saben ustedes que un pascal es una unidad de presión, la unidad de presión fundamental del sistema internacional, que es un newton por metro cuadrado. Entonces es 2.2. ¿Sí? Aquí permítanme corregir el error. Muy bien. Esta fórmula, que ya en el próximo video donde veamos aplicaciones, vamos a ver cómo se maneja. El signo negativo no es para que se asusten. Simplemente el signo negativo quiere decir que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. Y cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. Este signo negativo, eso quiere decir. Esto sería nuestra ecuación 1.13. Y esta ecuación es válida para la compresibilidad en líquidos, que se aplica tanto en hidráulica básica de ingeniería civil como en mecánica de fluidos de ingeniería electromecánica. Pasamos enseguida a analizar la última propiedad que marca su programa, que es precisamente la viscosidad. Primeramente, ¿qué es la viscosidad? Si ustedes consultan los libros, hay muchas definiciones de viscosidad, algunas un poco o bien muy técnicas o muy sofisticadas, que a veces resultan un poco difíciles de entender a la primera, ¿no? Precisamente por el grado de, no de complejidad, sino el grado de, ¿cómo les podríamos decir? Pues de formalidad, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa en este curso es que ustedes de alguna manera entiendan, primeramente de la manera más fácil posible, lo que es la viscosidad. Entonces, buscando por ahí, pues la manera más sencilla de que ustedes se imaginen qué es la viscosidad de un fluido sería esta, según mi propia apreciación. Es una medida de la resistencia interna que presenta un fluido para fluir, valiendo la redundancia, o para escurrir, para evitar esa redundancia, ¿no? Los fluidos, como su nombre lo indica, pues fluyen, ¿no? Vamos a suponer en este caso un líquido, ¿sí? Aquí tenemos un contenedor, un recipiente. Es el mismo recipiente con un orificio calibrado en el fondo.
el mismo orificio, el mismo volumen de líquido colocamos en cada uno, nada más que aquí colocamos agua, acá colocamos aceite, cualquier aceite, no, ahorita no pensemos en qué tipo de aceite, y miel, por ejemplo. ¿Qué depósito se vacía más rápido? Pues sin pensar mucho, yo creo que el del agua se vacía en un tiempo T. Probablemente, dependiendo del tipo de aceite, el aceite se vacíe en un tiempo un poco mayor y probablemente la miel pues se vacíe en un tiempo más grande. ¿Qué pasó? Bueno, pues que la miel presenta, el fluido presenta un poco más de resistencia interna para fluir o escurrir y entonces se tardó más tiempo en vaciar este depósito calibrado, ¿sí? Esto es una manera sencilla de entender lo que es la viscosidad, ¿sí? Una medida de la resistencia interna que presenta un fluido para escurrir. Muy bien. Una vez que se haya entendido el concepto, nosotros, pues no nos basta con entender el concepto, nosotros vamos a ser ingenieros mecánicos, electromecánicos o ingenieros civiles, y pues tenemos que este concepto trasladarlo a una cuestión matemática, o sea, ¿cómo vamos a representar esto matemáticamente? Para en base a una ecuación matemática, pues ya poder hacer cálculos con la viscosidad. Bueno, pero lo primero es entender lo que es y luego ya tratar de expresar eso matemáticamente. Para esto necesitamos nosotros primero entender el concepto de esfuerzo. Al esfuerzo lo vamos a llamar genéricamente con la letra griega, esta letra griega es tau. Los de ingeniería civil ya saben, porque ya lo vieron en fundamentos de mecánica del medio continuo, y los de ingeniería electromecánica, no sé si ya lo vieron, pero lo van a ver en mecánica de materiales. El esfuerzo es igual a la fuerza entre el área, parecido a la presión. Esta sería nuestra ecuación 1.14. ¿Qué tipos de esfuerzo hay? Básicamente hay dos. El esfuerzo normal, que sería tau subíndice n, y el esfuerzo cortante, tau subíndice c. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, el esfuerzo normal es cuando la fuerza se aplica en forma normal. ¿Qué quiere decir normal? Normal es sinónimo de perpendicular. Entonces, cuando la fuerza se aplica, como en esta figura, perpendicular al área, es decir, a 90 grados del área, el esfuerzo será normal. La fuerza puede ir, como en esta figura, comprimiendo al área, o puede ir hacia arriba, ¿no? En cualquier dirección, pero siempre la fuerza sería perpendicular al área. Ese es un esfuerzo normal. Y el esfuerzo cortante es cuando la fuerza se aplica en forma paralela al área. En cualquier dirección, pero paralela al área. El ángulo entre el área y la fuerza es 0 grados y aquí 90 grados. Bueno, esto les vuelvo a repetir, los de ingeniería civil ya lo vieron porque me consta, porque yo di esa materia de fundamentos de mecánica del medio continuo, y los de ingeniería electromecánica lo deben ver en mecánica de materiales. Muy bien. Bueno, pues los fluidos soportan esfuerzos normales o de compresión, pero no soportan esfuerzos cortantes. Cuando a un fluido se le aplica un esfuerzo cortante, este fluye. Y esto se explica en el experimento de Newton. El experimento de Newton, aquí es una explicación sencilla para que me entiendan, no quiere decir que Newton exactamente lo haya hecho así. ¿Por qué de Newton? Porque Newton fue el que desarrolló el modelo matemático para la viscosidad de los fluidos que actualmente se sigue usando. De hecho, todos los fluidos que siguen ese modelo se llaman fluidos newtonianos. Algunos fluidos especiales, que eso ya no lo vamos a ver nosotros, lo van a ver eso lo ven los químicos o los bioquímicos, ellos trabajan con fluidos no newtonianos. Los fluidos no newtonianos son los que no siguen este modelo de Newton que vamos a ver aquí. Pero en ingeniería civil y en ingeniería electromecánica no se preocupen mucho, vamos a ver puros fluidos que siguen esta ley de Newton. Newton en su libro que publicó, que se llama Principios Matemáticos de Filosofía Natural, en el tercer tomo
se trata de mecánica de fluidos y aquí desarrolla esta ecuación. El primer tomo es el desarrollo del cálculo diferencial, cálculo integral, el segundo tomo son las leyes de movimiento y el tercer tomo es mecánica de fluidos. Bueno, consideremos en un laboratorio una mesa sobre la cual hay una placa, ¿sí? Esta placa no está colocada directamente sobre la mesa, sino que hay un fluido, un líquido, vamos a considerar ahorita que el fluido sea un líquido, entre la mesa y la placa. La placa tiene un área A, ¿sí? Pegando a la mesa. Si esta placa la conecto mediante un hilito, aquí hay una polea y acá le aplicamos una pesa, una fuerza. Esta pesa, lo que le pongamos aquí, le podemos poner pesas de diferente magnitud, pues la pesa va a ser igual a la fuerza que en este hilo se desarrolla. La placa resbala porque ya les decía yo que los fluidos no soportan esfuerzos cortantes, entonces la placa resbala sobre el líquido a cierta velocidad, ¿sí? Si nosotros nos ubicamos aquí en el punto de contacto entre la placa y la mesa, aquí está el líquido, todo esto está lleno de líquido. Esta sería la placa móvil y esto, digamos que es la placa fija, en realidad pues es la mesa. Bueno, las partículas de este líquido que están en contacto con la placa se mueven a la misma velocidad que se mueve la placa, a esta. Y las que están en contacto con la mesa, pues se mueven a la misma velocidad que la mesa, es decir, no se mueven a una velocidad cero. A lo largo de todo este fluido, que es una distancia y es una distancia muy pequeña, pues se desarrolla un gradiente de velocidades, quiere decir que la velocidad va variando dependiendo de la distancia de la mesa, desde cero hasta la velocidad de la placa. Esto que es aquí se llama gradiente de velocidades y matemáticamente lo representamos por una derivada, quiere decir que la velocidad de las partículas varía con respecto a la distancia que estas partículas están ubicadas con respecto a la placa fija o mesa. Bueno, después de hacer múltiples experimentos, ¿qué observó Newton? Pues Newton observó que al ir variando la fuerza, ¿cómo varía la fuerza? Pues poniéndole pesas en el hilito, al fondo del hilito. Al aumentar la fuerza, pues aumenta el esfuerzo, porque acuérdense que el esfuerzo es fuerza sobre área, es un esfuerzo de tipo cortante. El área es constante, el área es el área de la placa, no varía, pero la fuerza va aumentando de acuerdo con el peso y entonces va aumentando el esfuerzo. Y al aumentar el esfuerzo, pues obviamente el gradiente, aquí la velocidad varía poco, de cero en la placa fija o en la mesa, a B en la placa móvil, aquí ya la variación es mayor y aquí mayor. O sea, al ir aumentando la fuerza, aumenta el esfuerzo y aumenta el gradiente de velocidades. Entonces Newton encontró que el esfuerzo es proporcional al gradiente de velocidades. Esta no es una ecuación, porque está el símbolo de proporcionalidad. ¿Esto qué es? Una proporción. ¿Cómo se transforma una proporción en una ecuación? Introduciendo una constante de proporcionalidad. Y esto que nos resulta aquí es lo que actualmente se llama, o desde entonces se llama, ley de Newton de la viscosidad. En donde, pues, tau es el esfuerzo cortante aplicado al fluido, dB en dy, ya habíamos visto, es el gradiente de velocidades, y mu es una constante. Una constante que puede tener varias interpretaciones, de hecho tiene 3 interpretaciones. ¿Qué interpretaciones tiene? Las vamos a ver por mencionar, pero en realidad a nosotros nos va a interesar la interpretación física, porque aquí no estamos ni en un curso de matemáticas ni de geometría, pero tiene su interpretación matemática, su interpretación geométrica y su interpretación física, que es la que nos va a interesar a nosotros, los hidráulicos en ingeniería civil y los de mecánica de fluidos en ingeniería electromecánica. Muy bien. Entonces vamos a analizar rápidamente estas interpretaciones. La primera interpretación, matemáticamente. ¿Qué es mu matemáticamente? Pues como les dije, mu
Matemáticamente simplemente es una constante de proporcionalidad. Punto. Si estuviéramos en clase de matemáticas, ahí nos quedamos. Y ya. Geométricamente, ¿qué es? Bueno, para hacer la interpretación geométrica tenemos que hacer un diagrama, una gráfica entre las dos variables en las cuales interviene esta constante, que sería el esfuerzo y el gradiente de velocidades. Vamos a poner el esfuerzo en el eje de las y el gradiente de velocidades en el eje de las x, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, si nosotros graficamos esfuerzo contra gradiente de velocidades, nos puede salir aquí una línea recta. Una línea recta porque esta ecuación que vimos, la 1.15, es una ecuación lineal, no aparece ningún cuadrado, ningún cubo, ninguna raíz, entonces es una ecuación lineal, entonces nos da una recta. ¿En esta recta qué es? Bueno, pues si agarramos un punto cualquiera, por ejemplo pues la altura será el esfuerzo y la distancia en x es el gradiente de velocidades. Este sería el ángulo de inclinación de la recta. La pendiente de una recta, ¿cómo se define? La pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Entonces la pendiente es igual a la tangente de teta. Teta es el ángulo de inclinación de la recta. ¿Ya que es igual a tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? El valor del esfuerzo. Y el cateto adyacente, el valor del gradiente de velocidades. Entonces la pendiente de la tangente de teta es esto. Y de acuerdo con la ecuación 1.15, si ustedes de esa ecuación la checan y despejan mu, pues mu, ¿cómo les queda? Esto, que es similar a esto. Entonces es la pendiente. Entonces la interpretación geométrica de mu es simplemente que es la pendiente de la recta que se genera en un diagrama esfuerzo, gradiente de velocidad. Es como los que ya vieron, bueno, ya vimos en mecánica, en fundamentos de mecánica del medio continuo y los electromecánicos en mecánica de materiales. En el caso de un cuerpo elástico es el módulo de Young, ¿no? El equivalente a mu, que sería ahí la pendiente de un diagrama esfuerzo de formación, pero aquí no es, aquí esfuerzo, gradiente de velocidad, porque son fluidos. Muy bien. Pero a nosotros nos interesa la interpretación física. Físicamente, mu es el coeficiente de viscosidad, que se llama viscosidad dinámica o absoluta del fluido. Este valor depende del tipo de fluido y de la temperatura. Aquí dice ver gráfica. En su plataforma de Classroom ya tienen ustedes subida la gráfica para encontrar la viscosidad dinámica o absoluta en función de la temperatura de los fluidos más usuales, ¿sí? ¿Por qué es la viscosidad dinámica? Pues por ejemplo, si yo tomo esta recta de aquí como base, bueno, pues este es un fluido X, ¿no? Si la pendiente disminuye, ¿qué quiere decir? Que ese fluido fluye más rápidamente, o sea, necesita un esfuerzo menor para que se presente un gradiente de velocidades mayor, ¿sí? Si la pendiente es mayor, quiere decir que el fluido fluye más lentamente. De hecho, si nos trasladamos hasta el eje de las Y, quiere decir que el fluido, al aplicarle un esfuerzo cortante, prácticamente no fluye. Esto sería el caso de un sólido. Y el caso del eje de las X, pues sería un fluido que para un esfuerzo cero fluyera, ¿no? Eso no existe. En mecánica de fluidos, como vamos a ver más adelante, se llama fluido ideal. Que no existe, pero en algunas ocasiones es conveniente referirse al fluido ideal para hacer algunas simplificaciones, como se verá más adelante. Muy bien. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa es que mu, porque no se los había indicado, pero esta es la letra griega que le podemos decir mu en español, es la viscosidad dinámica o absoluta. Para ver mu, como hemos estado viendo todas las demás propiedades, ¿cuáles son las unidades de mu? Pues simplemente de la fórmula 1.15 despejamos la viscosidad. Aquí ya está despejada, simplemente paso el dy hacia arriba, multiplicando al esfuerzo tau. Y ponemos las dimensiones de cada cosa. El esfuerzo, que es fuerza sobre área, sería fuerza sobre longitud al cuadrado. dy, aunque sea una distancia muy pequeña, pues no deja de ser una longitud. Y db, aunque también sea pequeña, es una velocidad, sería longitud entre tiempo.
¿sí? Se hacen las eliminaciones correspondientes. Por ejemplo, el tiempo pasa hacia arriba, multiplica a fuerza, longitud por tiempo, y esta longitud al cuadrado pasa multiplicando esta longitud y queda longitud al cubo. Después esta longitud con la longitud al cubo me queda longitud al cuadrado abajo. Entonces las dimensiones de mu, de la viscosidad dinámica absoluta, sería fuerza por tiempo entre longitud al cuadrado. ¿Cuáles serán sus unidades? Bueno, pues las unidades ya dependerán, como vimos ayer, del sistema que estemos usando, ¿sí? Que sería el sistema internacional. Pues en el sistema internacional la fuerza es newtons, el tiempo segundos y la longitud al cuadrado sería metros cuadrados. En el sistema internacional la unidad básica para medir la viscosidad dinámica sería newton segundo sobre metro cuadrado. Recordando que el newton por metro cuadrado es un pascal, entonces le podemos decir que es en pascal segundo, pas. En el sistema técnico, pues la fuerza se da en kilogramos, ¿no? Entonces sería kilogramos segundo sobre metro cuadrado. Y en el sistema inglés serían libras segundo sobre pie cuadrado. Estas unidades, que son las unidades básicas o fundamentales, son unidades muy grandes para medir la viscosidad de los fluidos usuales. Es decir, si ustedes me preguntan cuánto mide este plumón Bic, pues yo les puedo decir ¿qué me dirían ustedes? No, pues mide 15, 18 centímetros de largo y de diámetro será medio centímetro. Automáticamente las mediciones me la dan en centímetros. Yo les puedo decir, bueno, y se las puedo dar en millas, la medida de longitud y diámetro de este lapicero. Pues hay quien me diría, no, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Pues mientras sean medidas de longitud se puede. Simplemente que no son unidades muy prácticas, ¿no? Porque son unidades muy grandes para medir estas dimensiones. Entonces, por la razón anterior, en la práctica se utilizan unidades más pequeñas, llamadas, en este caso, poises. Un poise es una dina segundo sobre centímetro cuadrado, ¿sí?